A continuación presentaremos información acerca del síndrome de Rothmund-Thompson, o por sus siglas en inglés RTS. Introducción. El síndrome de Rothmund-Thompson, por sus siglas RTS, es una rara genodermatosis autosómica regresiva. Aunque se han descrito casos de herencia dominante, se han comunicado alrededor de 202 casos. Este desorden se comienza en la infancia, se caracteriza por cambios poquiliodérmicos, cataratas juveniles y anormalidades esqueléticas. La enfermedad fue descrita por primera vez por un oftalmólogo alemán, Rothmund, en 1868, con relación a poiquilodermia y cataratas observadas en una serie de 10 individuos. En 1923, Thompson, un dermatólogo inglés, describe 3 pacientes con similares características, 2 de los cuales presentan también osteopatía. En 1957, Taylor concluye que Rothmund y Thompson han descrito una misma condición denominada a la entidad como RTS o poiquilodermia congénita. Casos. La prevalencia es desconocida, pero hasta el momento se han reportado alrededor de 300 casos. Diagnóstico. Respecto al diagnóstico de esta enfermedad, este se basa en manifestaciones clínicas, principalmente en la edad de aparición de la enfermedad y la aparición y propagación de la poiquilodermia, y en los análisis moleculares de las mutaciones del gen REC-QL4, el cual es el responsable de provocar esta enfermedad. El diagnóstico de RTS debe considerarse en todos los pacientes con osteosarcoma, particularmente si está asociado a cambios en la piel. El diagnóstico diferencial debe incluir otras causas de poiquilodermia infantil y otras genodermatosis raras con telangiectasias prominentes, incluyendo el síndrome de Bloom, el xeroderma pigmentoso, el síndrome de Kindler, la poiquilodermia con neutropenia y la disqueratosis congénita, así como las anomalías alélicas, el síndrome de Rapadilino, en el cual los defectos del eje radial son una manifestación constante y hay una ausencia de poiquilodermia y el riesgo de malignidad es bajo, y el síndrome de Baller-Gerald, asociado con craniosinetosis, los cuales están dentro del espectro de enfermedades del gen REC-QL4, como se puede observar en la imagen. Tipos. Las manifestaciones extracutáneas son clínicamente variables y se han definido 2 formas de RTS. El tipo 1, caracterizado por poiquilodermia, displasia ectodérmica y cataratas juveniles, y el tipo 2, caracterizado por poiquilodermia, defectos óseos congénitos, un riesgo alto de osteosarcoma en la infancia y carcinoma de células escamosas en edades muy avanzadas. Se han descrito en estos pacientes manifestaciones gastrointestinales, emesis crónica y diarrea, en respiratorias y hematológicas benignas o malignas, y así como hipogadamismo y osteoponía. Descripción clínica. Los pacientes pueden exhibir pocas o muchas de las características clínicas asociadas especificadas en la tabla, dependiendo de su predominio en la serie divulgada de casos y del origen de desarrollo del tejido afectado. La severidad de cada signo también puede variar. La suspicacia clínica de RTS es levantada generalmente por el dermatólogo porque el comportamiento ectodérmico se afecta en la mayoría de los pacientes de RTS. Los primeros signos son los que afectan a la piel, el pelo, las uñas y los dientes, que pertenecen a la epidermis y la dermis y son de origen ectodérmico y mesodérmico, respectivamente. Los dientes, como el pelo y los clavos, son apéndices epiteliales y sus malformaciones se clasifican como cutáneas, más bien que como manifestaciones extracutáneas. El retraso de crecimiento y la estatura corta resultante es la segunda muestra clínica importante de RTS, como se puede observar en la tabla con un 66%. De acuerdo a un estudio realizado por el Baylor College of Medicine. Por otro lado, el sistema esquelético es de importancia extraordinaria a la patogenesia de la enfermedad, según lo demostrado por defectos esqueléticos congénitos en un subconjunto constante de pacientes y por anomalías más útiles, visualizadas en radiografías en la mayoría de los casos. Las lesiones oculares se consideran actualmente una muestra de menor importancia, posiblemente específica a un subconjunto de los pacientes de RTS. Aunque inicialmente el predominio de cataratas fue divulgado para ser tan alto como 50% en una cierta serie, fue encontrado posteriormente para ser mucho más bajo. Las anomalías gastrointestinales, hematológicas y respiratorias se han registrado de manera esporádica. La predisposición del cáncer es un signo central en el desarrollo de la enfermedad. No es de extrañar que los tipos de tumores más frecuentes, el osteosarcoma, generalmente en la niñez o la adolescencia,
y el carcinoma espinocelular de la piel en adultos se desarrollan en los compartimentos celulares más gravemente afectados por la enfermedad. Piel. El desarrollo del diagnóstico clínico del síndrome de erupción cutánea, que se desarrolla generalmente entre la edad de 3 y 6 meses con eritema, hinchazón y ampollado en la cara, que se separa posteriormente a las extremidades y en las nalgas como se puede observar en la imagen 3. El tronco y el abdomen se ahorran generalmente. La erupción se desarrolla con el tiempo desde la fase aguda a la crónica con lesiones telangiectasias, aéreas reticuladas de despigmentación y hiperpigmentación, también atrofia punteada. Estos cambios descritos como poiquilodermia persisten a lo largo de la vida. Los puntos de café pueden desarrollarse más tarde. El empeoramiento del eritema que sigue la exposición del sol son experimentados por algunos pacientes. Sin embargo, no se ha realizado ningún análisis de mutación en estos casos para sugerir que puedan ser formas variables de RTS. El reconocimiento exacto del inicio del desarrollo y la estabilización del poiquilodermia es necesario para establecer la suspicacia clínica del RTS. Algunos sujetos tienen un envejecimiento precoz en la piel. Las lesiones de palmo plantar ocurren cerca de una mitad de los individuos. El cuadro histológico total es hiperkeratosis laminar difusa. El pelo escaso, quebradizo, fino o ausente del cuero cabelludo y el pelo escaso en las pestañas y o las cejas fueron observados en alrededor del 50% y el 73% de los pacientes, de acuerdo a un estudio de 41 pacientes de RTS evaluados detalladamente por Wang. La barba, el vello púbico y axilar pueden estar casi ausentes y la alopecia parcial o total puede desarrollarse. Los clavos distróficos o mal formados son comunes y la pachonicha es también una señal frecuente. Dientes. Las anormalidades dentales asociadas a RTS primero fueron notadas por Rodman. En un artículo original incluyen una gran variedad de malformaciones tales como microdontia, dientes rudimentarios o hipoplásticos, formaciones múltiples e inusuales de corona, desórdenes de la brecha dental. Los defectos estructurales del tejido conectivo se han demostrado por microscopía electrónica en un espécimen gingival de la biopsia a partir del caso. La incidencia general de anomalías dentales se ha estimado entre el 27 y el 59% de los casos. Crecimiento. El peso de nacimiento bajo, el aumento de peso lento y la deficiencia lineal de crecimiento están presentes en por lo menos 2/3 de los pacientes con RTS. Los pacientes de RTS son proporcionalmente pequeños para el peso y la altura y sin asimetría. La mayoría de los pacientes con la estatura corta característica tienen niveles normales de la hormona de crecimiento, pero los casos aislados con deficiencia de esta hormona se han descrito. Desarrollo neurocognitivo. Los hitos cognitivos neurológicos y la inteligencia suelen ser normales. El retraso mental fue divulgado en 6 fuera de 202 pacientes. El desarrollo del discurso retrasado fue encontrado en algunos casos. Nathanson y otros divulgaron un caso de poiquilodermia congénito con estatura corta y el retraso mental. Más recientemente, Gillow y coautores han sugerido que la atrofia cerebral acelerada, que fue demostrada en un caso con RTS, el síndrome de Klippel-Feil y el osteosarcoma, puede ser la causa subyacente del retraso mental visto en un subconjunto de pacientes con RTS. Esqueleto. En una revisión de la literatura del mundo, 68% de los pacientes fueron encontrados para exhibir anomalías esqueléticas, incluyendo la prominencia frontal, la nariz de la silla de montar y las anormalidades de los huesos largos. El último aparece a menudo como defectos radiales congénitos del rayo, extendiéndose de la ausencia de uno de ambos radios a los pulgares dismórficos cortos del cúbito, ausentes o hipoplásticos. A la hipoplasia, la agencia de la rótula y la osteoporosis difusa o localizada. En la revisión clínica de Wong, el 75% de los pacientes que experimentaron encuestas esqueléticas radiográficas fueron encontrados para tener anormalidades esqueléticas que no se podrían haber detectado por la examinación clínica solamente. Este porcentaje se ha confirmado recientemente por un estudio radiográfico de 28 pacientes de RTS
que habían experimentado la prueba de la mutación RSQL4. El análisis del genotipo-fenotipo, demostrando que todos los pacientes de la mutación RSQL4 tenían anormalidades esqueléticas, confirmando más lejos que el estado mutacional del RSQL4 puede ser indicativo de riesgos crecientes de osteosarcoma. Lesiones oculares. Las cataratas bilaterales, que son rápidas en el inicio, usualmente de 2 a 3 meses, y son subcapsulares, se desarrollan en los primeros años de vida y representan el signo ocular más frecuente, aunque estos no son tan comunes como se indicó anteriormente. Algunos pacientes afectados van completamente ciegos más tarde en la vida. Otras anormalidades oculares incluyen exoftalmía, atrofia córnea o escleralización, glaucoma bilateral congénito, atrofia retiniana o coloboma, estrabismo, fotofobia y esclerótica azul. Sistema gastrointestinal. La estenosis esofágica o pirólica, la etriacia anal, el páncreas anular y la fístula rectovaginal se han descrito. Los problemas de alimentación se pueden encontrar en la infancia con algunos pacientes que requieren alimentación del tubo. Los disturbios gastrointestinales que manifiestan como vómito y diarrea crónicos resuelven generalmente en niñez temprana. Sistema respiratorio. Las infecciones de las vías respiratorias más bajas se han divulgado raramente en pacientes con RTS. La broncoquiectasia fue descrita en un paciente de RTS que había muerto de leucemia mieloblástica aguda. La broncoquiectasia localizada con la pulmonía recurrente que había desarrollado sin neutropenia se ha descrito recientemente en 2 casos de RTS. La caracterización de mutación de RSQL4 en uno de los pacientes apoya la visión de que la broncoquiectasia procedente puede ser una característica nueva de este síndrome raro. Signos hematológicos. El leucopenia progresivo y la anemia hipocrómico microcític crónica que requerían la transfusión se han divulgado. Las anormalidades hematológicas malas que se extienden de mielodisplasia a la anemia y a la leucemia aplastable también se han identificado en pacientes con RTS. Cáncer. Una revisión detallada del trabajo publicado que divulgaba sobre los pacientes de RTS que desarrollaron por lo menos un neoplasma contornea el espectro y la edad del inicio de los cánceres a los cuales los pacientes son predispuestos. El osteosarcoma ocurre en la niñez, con una edad media de inicio de 14 años, mientras que los neoplasmas epiteliales cutáneos, como el carcinoma de las células squamous, carcinoma de la célula básica y la enfermedad de Bowens ocurren más adelante, con una edad media del inicio de 34.4 años aproximadamente. Ambos tipos de cáncer se desarrollaron a una edad más temprana de lo que normalmente se esperaría. Las prevalencias estimadas de osteosarcoma y cáncer de piel en RTS son del 30% y el 5% respectivamente. Etiología. La RTS se transmite de manera recesiva autosómica y es genéticamente heterogénea. RTS2 está causada por mutaciones homocigotas o heterocigotas compuestas en el gen RSQL4 de la familia de las RSQ helicasas, mientras que la etiología del RTS1 permanece desconocida. Los datos sobre el análisis de descripción y sobre las proteínas mutantes de RSQL4 obtenidas permitirán la validación de la visión de la interrupción de diferentes regiones de la proteína RSQL4, afectada directamente a aspectos del desarrollo normal y la estabilidad genómica o del genoma, como se puede observar en la tabla. La esperanza de vida no se deteriora en los pacientes de RTS si no desarrollan el cáncer. Así, la correlación más importante del genotipo-fenotipo en pacientes de RTS se refiere al riesgo corriente de cáncer, especialmente osteosarcoma, que fue pensado para ser determinado por la presencia de por lo menos una mutación
que truncaba. Epidemiología. Debido al espectro clínico altamente variable que reúne a pacientes con defectos de desarrollo compartidos y únicos, los pacientes que exhiben una presentación clínica normal de la frontera pueden ser pasados por alto. Consistente con la transmisión autosómica recesiva, la mayoría de los pacientes aparecen como casos aislados, pero algunos hermanos, sobre todo de familias consanguíneas o de comunidades cercanas pequeñas, se han divulgado. Si RTS tiene una predilección para un sexo sobre el otro, es confuso. Si RTS tiene una predilección para un sexo sobre otro, es confuso. En un cociente igual de hembra a varón, hubo un predominio femenino de 1.4 a 1 y un predominio masculino de 2 a 1. Se han divulgado en varias series del caso. RTS se ha descrito en todos los grupos étnicos. No se ha detectado ningún efecto fundador en una población específica, aunque ciertas mutaciones pueden existir dentro de las poblaciones definidas. Por lo tanto, se desconoce la frecuencia portadora. Tratamiento. Debe proporcionarse un consejo genético a los pacientes con RTS y a sus familiares. Los pacientes con RTS2 deben someterse a un seguimiento regular, ya que el riesgo de cáncer es elevado. El manejo debe incluir un tratamiento láser para las lesiones telangiectasias, exámenes oftalmólogos anuales y un seguimiento radiológico en el caso de dolor de huesos. Los pacientes con RTS pueden presentar una susceptibilidad incrementada a los efectos secundarios de la quimioterapia y un riesgo alto de malignidad secundaria, 5% de riesgo de desarrollo de cáncer de piel. Pronóstico. El pronóstico para el RTS es variable. La esperanza de vida es normal en ausencia de cáncer. Sin embargo, la evolución de los pacientes con patologías malignas depende de la calidad y la frecuencia del seguimiento y tratamiento del cáncer. Discusiones. Enfermedades como el síndrome de Rothmund-Thomson son poco conocidas en el mundo, sobre todo en nuestro país, tal vez porque no hay muchos casos existentes en el mundo. Solamente lo padecen 300 de aproximadamente 7.000 millones de personas. Si bien no es una enfermedad que puede causar daño a una gran cantidad de poblaciones, el riesgo radica en que a cualquiera le puede pasar. No hay una variable que especifique quiénes son más propensos a padecerla. Y una vez desarrollado el síndrome, este causa una serie de síntomas que afectan en gran medida la cantidad de vida de la persona con RTS. Es por ello que es importante estar informados.